9, Bio Bio Televisión, presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en este espacio Frente Regional aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, para que, volvamos a hablar de temas, por supuesto, que afectan siempre a la región del Bio Bio. Esta vez en materia económica, pues hay un importante informe que se ha entregado por parte de un nuevo boletín regional desde el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo. Tiene que ver justamente con el crecimiento de las regiones y que destaca justamente a la región del Bio Bio pese a todo lo que se está viviendo a nivel nacional y, por qué no, también a nivel mundial. Y para conversar acerca de esto, estamos ya en contacto de forma telemática con Patricio Órdenes, quien es economista e investigador justamente de Faro UDD, quien se encuentra en la región metropolitana. Patricio, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional. Hola Hans, gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. A ver, Patricio, está también, por supuesto, en el informe que ustedes han entregado. La última década para nuestro país ha sido bastante compleja. Y quiero comenzar al margen de lo que nos ocupa acá en la región del Bio Bio. Quiero dar una especie de contexto respecto a lo que ha pasado a nivel nacional para luego ir en el detalle de las regiones y especialmente de la región del Bio Bio. Como decía, la última década ha sido complicada para nuestro país en materia de crecimiento, pese a que el año 2012, 2011, 2010 e incluso un poco antes, venía con un crecimiento bastante importante, por sobre el 4%. En la última década, lamentablemente, estos números han ido bajando de forma considerable. Al margen del estallido social primero, la pandemia después, ¿qué factores han influido justamente para que el crecimiento en nuestro país o la economía fuera bajando de forma considerable, Patricio? Sí, tal como tú señalas, Chile está efectivamente atravesando por lo que se ha denominado en la discusión pública una década perdida en materia de crecimiento económico. ¿No es cierto? El país pasó de crecer tasas sobre el 4% en materia económica en los años 2000, incluso eran superiores antes, en los años 90, ¿no es cierto? 5, 6% incluso. Pero la verdad es que hoy día, desde el año 2013, 2014 hacia adelante, esas tasas han sido cada vez menores. Se estima, por ejemplo, que desde 2014 hacia 2025, incluyendo las proyecciones que van a cerrar el crecimiento económico del actual gobierno, el crecimiento económico per cápita en promedio va a ser de un 1% cada año. Lo cual, ¿no es cierto?, es bastante poco si uno lo compara con las tasas anteriores. Y la gran pregunta, ¿no es cierto?, es ¿por qué tenemos este tan bajo crecimiento hoy en día? Y la verdad que en la última década han pasado varias cosas. Y uno podría separarla en dos grandes áreas, ¿no es cierto? Factores externos, por un lado, y factores internos que son propios, ¿no es cierto?, de Chile. Por el lado de los factores externos está el fin, por ejemplo, del superciclo de los commodities, una baja importante en el precio del cobre, entonces como país exportador de cobre, ¿no es cierto?, nos afectó. También está la desaceleración del comercio mundial y también está la apreciación del dólar. ¿Ya? Esos tres factores externos podrían estar explicando algo de esta desaceleración que se ve en la última década. Y por otro lado están los factores internos, que ahí hay varios. Por ejemplo, voy a nombrar solamente dos. Uno, la reforma tributaria de 2014. ¿No es cierto?, que aumentó en gran medida los impuestos corporativos, que son los impuestos, ¿no es cierto?, que se le cobran a las empresas. Y por esa vía, sin duda que hay un canal, ¿no es cierto?, de desaceleración. Y por otro lado está la reforma electoral de 2015, que dificultó la generación de acuerdos en el Congreso, y por lo tanto acuerdos para hacer políticas públicas importantes en el país se fueron volviendo cada vez más difíciles. Esas dos cosas, yo diría, son los principales factores que están detrás de esta desaceleración en la última década por el lado interno. A ver, yo justamente te iba a consultar respecto de cuáles eran los factores externos, que ya los explicaste, Patricio. Al margen de aquello, y también de los problemas, por supuesto, internos,
¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal como país? Ni siquiera como gobierno A, gobierno B o gobierno C. ¿Qué hemos hecho mal? ¿O qué no hemos hecho justamente para llegar a lo que estamos viviendo el día de hoy en materia económica? A mí me parece que hemos transitado hacia una discusión de políticas públicas que se ha centrado excesivamente en la materia distributiva ya del Estado, dejando de lado el enfoque por el crecimiento, ¿no es cierto? Y esto, como tú bien dices, va pasando de gobierno en gobierno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos estado estancados hace muchos años en una reforma tributaria. El gobierno tras gobierno se proponen reformas tributarias y lo que pasa es que se cambia radicalmente el giro, pero nunca nos hemos vuelto el foco a pensar cómo Chile podría recuperar su competitividad tributaria. Hoy en día, por ejemplo, si uno compara el impuesto corporativo que tiene Chile, que alcanza un 27%, y uno ve ese mismo tipo de impuesto en los países OCDE, los países OCDE tienen un impuesto corporativo en promedio 22%. Entonces estamos con impuestos en esa área que es crucial para la inversión, mucho más alto que la mayoría de los países desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, mi percepción es que hemos transitado hacia una discusión mucho más sobre lo que hay que distribuir, pero finalmente lo que tenemos para distribuir está siendo cada vez menos, con tasas de crecimiento muy bajas como las que comentábamos, ¿no es cierto?, previamente. Perfecto. ¿Y cómo se podría proyectar esto? No digo en mejorar los números de forma considerable de un año para otro, aunque, bueno, así lo ha manifestado el ministro Marcel, que debiera ser un año más tranquilo este 2024 y el 2025 ya debiera ser mucho mejor de lo que podría ser el 2023 e incluso 2024. ¿Cómo podríamos proyectar? ¿Se ven, se pueden vislumbrar estas mejoras que advierte el ministro Marcel respecto de lo que estamos justamente haciendo o de lo que yo preguntaba antes, de lo que nos falta por hacer y no estamos haciendo? Bueno, el último informe de política monetaria, ¿no es cierto?, del Banco Central de marzo de este año, trae las proyecciones económicas del país. Y para 2024 está proyectando un crecimiento entre un 2 y un 3%, ¿ya? Lo que es mucho mayor, ¿no es cierto?, que el crecimiento que cerró el año pasado, que fue un 0,2, bastante bajo, ¿no es cierto?, aunque mejor de lo esperado. Pero entre 2 y un 3%, ok. Eso si uno lo compara con el mundo se proyecta que crezca 3% el próximo año. Entonces, probablemente crezcamos menos que el mundo el próximo año. Luego, en 2025, la proyección en crecimiento es entre 1,5 y 2,5. Y la proyección para el mundo en ese mismo año va a seguir siendo un 3%. Y así hacia adelante, 2026 también. Chile 1,5, 2,5 y el mundo 3%. Entonces, en términos muy simples, lo que está en esas proyecciones es que Chile va a crecer por debajo del mundo en lo que viene. ¿Ah? Y eso, si uno lo compara con años anteriores, estamos hablando, ¿no es cierto?, en 2010, por ejemplo, que no ha pasado tanto tiempo tampoco, Chile siempre creció por sobre el mundo. Siempre estábamos creciendo a tasas más altas que el mundo. Y crecer por debajo del mundo significa, ¿no es cierto?, que algo estamos haciendo mal en la política pública interna, en la discusión política interna. Así es que me parece que el giro de la discusión pública de nuevo tiene que volver a pensar cómo hacer Chile un país atractivo para la inversión, para el crecimiento y finalmente para la creación de empleo, ¿no es cierto? Que eso es al final lo que nos importa. Exactamente, y que acá la región del Biobío puede sufrir y bastante respecto de aquello, ya le quiero preguntar de eso un poco más adelante. Vamos ahora un poco más a las regiones. Dentro del informe que ustedes han realizado, se da cuenta de un crecimiento bastante dispar en las regiones de nuestro país. La región, por ejemplo, de Antofagasta, con números incluso negativos en los últimos años. ¿A qué se debe este crecimiento tan dispar por parte de las regiones en nuestro país? ¿Hay políticas públicas que a lo mejor están equivocadas? ¿Hay problemas en cada una de las regiones que pueden estar siendo tratados no de forma correcta, no solamente por autoridades a nivel nacional, sino que también en las regiones? A ver, el principal, ¿no es cierto?, la principal conclusión del estudio que nosotros hicimos en Faro, UDD, que a los auditores los invito a leerlo ahí en la página,
es que si uno toma cuánto ha sido el crecimiento del PIB per cápita acumulado desde 2013 hasta hoy día, la región del Biobío ha crecido un 16%, ¿ya? En términos de PIB per cápita. ¿Ah? Y eso lo ubica al Biobío como la cuarta región con mayor de este crecimiento. Y como tú bien señalas, hay regiones que le ha ido mucho mejor y hay regiones que le ha ido mucho peor. Las que le ha ido mucho mejor, por ejemplo, Ñuble, tiene un crecimiento de un 21% en estos 10 años. Y en la que le ha ido peor, efectivamente, ha sido Antofagasta, que registra una variación negativa del PIB per cápita de un 15%. Entonces, claro, la pregunta natural que surge es por qué hay este crecimiento tan dispar o tan heterogéneo en un país, ¿no es cierto?, que crece en su conjunto, pero que si uno mira la dinámica regional es bastante distinta. Claro. Y ahí la respuesta se explica por dos factores. Un factor es que los sectores de la economía tienen diferentes desempeños, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Entonces no se desempeña igual, por ejemplo, la manufactura que la minería. Y sabemos que la minería ha tenido una desaceleración importante en la producción en esta última década. Ese es un factor. Y por otro lado es en qué grado las regiones se especializan en la producción, ¿no es cierto?, de bienes o servicios de estas industrias. Entonces, por ahí viene la explicación. Por ejemplo, la desaceleración de la industria minera no afecta igual a Antofagasta, que la minería explica un 70% de la producción de esa región, que por otro lado la región del Biobío, en donde la minería explica menos de un 1% de la producción. Entonces, como la minería le ha ido mal, a las regiones en que la minería es importante, también le ha ido mal. Y eso es lo que se observa en los datos. De hecho, a las regiones de más al norte le ha ido mucho peor que a las regiones de más al sur. Y en el caso de la región del Biobío, las industrias más relevantes en términos de producción son la industria manufacturera, la industria de servicios personales y la industria de servicios financieros y empresariales. Estas tres industrias en su conjunto explican un 50% de lo que es la producción en la región del Biobío. Y resulta que a esta industria le ha ido mejor en términos de desempeño económico en la última década. Así es que por ahí viene la explicación de esta heterogeneidad que se observa en el desempeño económico de las regiones. Parecía, cuando leía este documento y revisaba, que las regiones justamente con mejor crecimiento eran la región de Ñuble, una región nueva, ¿cierto? Una región joven, podríamos decir, la región de la Araucanía y también la región de los lagos. Biobío también está ahí en cuarto lugar. Regiones que se han visto afectadas, por ejemplo, con el robo de madera, temas también de seguridad, delincuencia, Biobío y Araucanía. Aún así se mantienen con un buen índice económico, ¿eh? Justamente. Y ahí hay que tener en consideración que aquí lo que nosotros estamos mostrando es el crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento del PIB per cápita. Y cuando se habla de crecimiento, uno calcula el crecimiento en base a la posición inicial, ¿no es cierto? En base a una posición inicial. Y esa posición inicial muchas veces es pequeña. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Araucanía, que es una de las regiones más pobres de Chile, la base o el punto inicial, al ser pequeño, puede crecer mucho más que las regiones más consolidadas. Por ahí también ese otro factor que explica que regiones que no son tan importantes en términos de producción estén muy arriba, porque como son regiones más chicas, son más fáciles, ¿no es cierto?, de que puedan crecer. En cambio, regiones consolidadas ya como el Biobío, es una muy buena noticia que se encuentre en los primeros lugares, porque a pesar de ser una región grande con un punto inicial ya grande, igual demuestra que lo ha hecho relativamente mejor que otras regiones, aunque desde luego eso no significa, ¿no es cierto?, que existan desafíos importantes en la región. Perfecto. ¿Cuánto podría afectar que en la región del Biobío, no sé, uno estaba acostumbrado a, en los últimos años, observar muchos edificios en construcción y este último tiempo no hay mucho de aquello? Hay permisos para las inmobiliarias, para las constructoras, pero nada en construcción todavía.
¿cuánto podría afectar también lo que está pasando con Huachipato, acá en la región del Biobío? Pablo, quiero que me contestes eso después de un pequeño corte comercial. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos acá en Frente Regional junto a Patricio Órdenes, economista e investigador de Faro UDD. Pausa, ya seguimos acá en Frente Regional por Canal 9, Biobío Televisión. Esta temporada renueva tus espacios en Muebles Centro Hogar, con los nuevos modelos de sofá cama de la línea Estambul, sofá con puff, modelo Capitone o modelo Manaos. Además, living modelo Boston o modelo Villarrica, toilette modelo Santa Catalina y variedad en vitrinas. Productos regionales a precios de fabricantes. Despacho gratis dentro del Gran Concepción. Muebles Centro Hogar. Visítelos en su amplio local en Concepción, Maipú 855, entre Colo Colo y Castellón. Los temas que marcan pauta, las preguntas que usted quiere hacer, los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati, todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 9 Biobío Televisión. Inicia tu mañana acompañado con Desayunos Versluis y prueba nuestras exquisitas opciones para comenzar tu día. Visítanos en San Martín 654 Concepción, Pedro Aguirre Cerda 1055 San Pedro de la Paz, Autopista Talcahuano Concepción 6891 Brisa del Sol. Síguenos en redes sociales, @cafetería_Versluis. Cafetería Versluis, acompaña tus días. Seguimos acá en Frente Regional, en Canal 9, Biobío Televisión, hablando un poco de la economía en nuestro país y especialmente lo que está pasando aquí en la región del Biobío con este nuevo boletín regional del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de Faro UDD respecto del boletín que han denominado Crecimiento Económico Regional, Desafíos y Oportunidades para la región del Biobío. Justamente queremos hablar de esto en este segundo bloque aquí en Frente Regional, como decíamos, con Patricio Órdenes, economista e investigador de Faro UDD. Yo ya dejaba algunos temas planteados, pero quiero centrarme primero en lo que yo mencionaba respecto de cuánto afecta, cuánto podría afectar el que varios proyectos inmobiliarios estén detenidos con los permisos ya por parte, por ejemplo, de la Municipalidad de Concepción, acá en la capital regional del Biobío, pero que las construcciones, como se observaban hace 3, 4, 5 años, bueno, están mucho más lentos y de hecho lo ha manifestado también la Cámara Chilena de la Construcción, que hay varios puestos que se han perdido en los últimos años. Sí, bueno, sin duda, todos esos retrasos en los proyectos de inversión, ¿no es cierto?, en este caso en el área inmobiliaria, lo que hacen es que la región esté desaprovechando fuentes laborales importantes, ¿no es cierto?, puestos de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es fomentar la entrada de nuevos proyectos de inversión y para eso es fundamental que la región cuente con capacidades institucionales y un entorno social propicio para la inversión. Nosotros, otra de las cosas que estamos viendo en Faro UDD y que es un potencial para la región, es, por ejemplo, brindar mayor seguridad. Lo que se observa en los datos es que han subido delitos bien importantes en la región, como lo son los casos de homicidio por un lado y las víctimas de secuestro por otro. Entonces, toda esa mayor inseguridad sin duda retrasa la materialización de proyectos de inversión, ¿no es cierto? Porque las empresas tienen que dedicar más recursos a estas áreas y esos recursos podrían estar utilizándose en generar la inversión que de verdad, ¿no es cierto?, agrega valor a la región y promueve mayores puestos de trabajo. Pero lo que se observa es que estos delitos están aumentando y eso sin duda no es una noticia positiva ni para la inversión de la región, ni tampoco para el ámbito social de la región, ¿no es cierto? La seguridad es un motor importante. Patricio, y
¿Afecta de forma considerable esto en materia económica? Porque, claro, la gente podría decir que tiene que ver el tema de seguridad con el tema de inversión. ¿Afecta realmente y cuánto afecta en la decisión de una empresa de llevar a cabo un proyecto respecto de los problemas de seguridad que hay justamente en la región? ¿Cuánto afecta realmente? Porque ustedes también tienen datos ahí que son bastante interesantes y bastante fuertes también respecto de lo que ha pasado con los homicidios y también con los secuestros en la última década acá en la región del Biobío. Sí, como te decía, por ejemplo, en el caso de los homicidios, en el año 2013 se registraban 141 homicidios, esto en la región del Biobío. Y en el año 2023 se registraron 238 homicidios. Eso implica que el número o los casos de homicidio aumentaron un 70%. Y por otro lado, las víctimas de secuestro pasaron de 25 en el año 2013 a 23 en el año 74, es decir, casi se triplicaron. Entonces, cuando ocurren, ¿no es cierto?, estas situaciones y estos fenómenos, las empresas naturalmente tienen que hacerles frente, ¿no es cierto? Y una de las vías por medio de las cuales las empresas le hacen frente aquí en la región es que tienen que destinar mayores recursos a seguridad. Y esos recursos se podrían estar destinando a los proyectos de inversión mismos. Entonces, eso finalmente nos mueve hacia una situación en donde hay menos recursos invertidos en lo que le interesa a la región, que es generar empleo. Hay estimaciones de cuánto afecta, ¿no es cierto?, por ejemplo, la delincuencia a la economía, y los canales principales que se han identificado son menor inversión en los núcleos fundamentales de los negocios por destinarse a seguridad y también menor entrada de nuevas inversiones. Cuando hay una región que ha experimentado un alza mayor de, por ejemplo, los delitos que el resto de las regiones, las inversiones que vienen desde afuera finalmente se deciden materializar en otras regiones. Y ahí también hay una pérdida importante de generación de empleo. Perfecto. Y yo también dejaba planteada la pregunta antes de irnos a comerciales, Patricio, respecto de lo que está pasando actualmente con los trabajadores de Huachipato y con la empresa también Huachipato, y lo que podría pasar a futuro también con esta empresa y estos 22.000 empleos que están ahí en peligro. ¿Cuánto podría afectar también a todo lo que estamos conversando en materia económica para la región del Biobío? Sí, bueno, en términos de efectos de empleo, la verdad que es complejo estimarlo con precisión, porque hay cadenas productivas, ¿no es cierto? Hay empleos que dependen unos de otros, etcétera. Pero sin duda va a ser un efecto relevante si se llegara a materializar, ¿no es cierto?, el cierre de esta empresa. Ante lo cual, yo creo que la mayor acción que tienen que tomar las autoridades regionales, etcétera, es activar planes de reubicación laboral, ¿no es cierto?, para todos estos trabajadores que van a quedar sin su fuente de trabajo y de ingresos. Me parece que esa es una vía que se puede comenzar a activar y implementar con fuerza. Capacitación laboral, conexión de empresas que están buscando trabajadores en ciertas áreas y capacitar, ¿no es cierto?, a estas personas que potencialmente podrían quedar sin su fuente laboral. Todas esas acciones yo creo que serían muy positivas, ¿no es cierto?, para que se pueda amortiguar los efectos en pérdidas de empleo que va a significar cómo termine todo este asunto. Pero me parece que no se puede impedir que haya un efecto finalmente, sino que lo único que se puede hacer es hacer medidas proactivas de reubicación laboral para que ese efecto sea lo menor posible, ¿no es cierto?, que es un efecto sin lugar a dudas muy indeseado. Patricio, usted algo mencionaba también al comienzo de este bloque respecto de estos nuevos proyectos de inversión que siempre son importantes no solamente para la región del Biobío, sino que también para nuestro país y para el resto también de las regiones. La región del Biobío específicamente siempre se ha conocido por ser una región industrial con muchas empresas, pero que lamentablemente en las últimas décadas
varias de ellas han cerrado o que están trabajando no como uno las conocía en la década del 70-80. Estoy hablando, no sé, de la zona del carbón, por ejemplo, con el carbón. Los Apenco también en su momento, que fue bastante fuerte. La fábrica de paños también en Bellavista, Oveja, en Tomé. Ahora lo que está pasando con Huachipato. Era una región industrial y que ha ido perdiendo justamente peso en aquello. Hay que ir repensando la región del Biobío respecto de lo que se puede hacer, cómo se puede trabajar en materia económica. Yo también se lo he consultado a algunas autoridades. Claro, el turismo podría ser también una opción para que la gente pueda llegar a invertir, siempre y cuando haya también factores de seguridad para que aquello se pueda concretar. El área de servicios también puede ser bastante importante acá en la región del Biobío. Hay que ir repensando la región del Biobío, ir modificando algunos modelos, ¿o no? Sí, justamente. De hecho, una de las cosas también que nosotros encontramos a partir de este estudio de FAR-UDD es que el gran desafío finalmente que tienen las regiones es ir moviéndose desde industrias poco productivas o que fueron muy productivas en su pasado, ¿no es cierto?, pero que ya no lo son por el dinamismo de la economía, hacia industrias más productivas, en donde hay mayores rentabilidades y finalmente que agregan mayor valor. Y ese desplazamiento, ¿no es cierto?, primero no es obvio y tampoco, segundo, se da de forma natural, ¿no es cierto? Se necesita condiciones tanto institucionales como sociales para que las empresas puedan ir desplazándose a esos sectores. Y uno, por ejemplo, de esas condiciones que son necesarias para transitar hacia las industrias más productivas es tener, por ejemplo, un marco regulatorio claro, estable y efectivo. Y en esta área, yo creo que en esta área la región del Biobío tiene un potencial por mejorar. Por ejemplo, en otro boletín nosotros habíamos revisado lo que son la tramitación de estudios de impacto ambiental en la región, ¿ya? Que también es un tema, yo creo, fundamental como desafío para la región. Y encontramos que en 2022, por ejemplo, la tramitación de un estudio de impacto ambiental, que, ¿no es cierto?, se le hace a las inversiones relevantes y que tienen efectos ambientales, demoraba en el promedio nacional 1.059 días, ¿ya? O sea, un poco menos de 3 años. Y en el mismo año, en la región, misma tramitación de estudio de impacto ambiental demoraba 1.666 días, es decir, un poco más de 4 años y medio. Entonces hay una diferencia bien grande, ¿no es cierto?, de 607 días de diferencia entre lo que demora la tramitación de un estudio de impacto ambiental en la región del Biobío y en el promedio del resto del país, siendo que es un proceso análogo, es el mismo, ¿no es cierto?, proceso. Entonces, perdón, son casi, para que la gente nos entienda, son casi 2 años más que demora la región del Biobío en autorizar o no un proyecto. Eso es básicamente un poquito menos de 2 años. Justamente, un poco más de 1 año y medio, 1,6 años. Exactamente. ¿Ya? Pero claro, entonces ahí hay un espacio, ¿no es cierto?, en donde la región puede mejorar su institucionalidad. Sin duda, allí hay toda una complejidad porque los proyectos de inversión de la región son muy distintos, o en todas las regiones son distintos, ¿no es cierto? Pero hay que ver espacios de mejora para avanzar hacia una tramitación ambiental mucho más eficiente y efectiva, ¿no es cierto? Y eso no pasa por aceptar todos los proyectos, o sea, no estamos hablando de eso, no sería deseado, ¿no es cierto? Esto es hacerlo más eficiente, ¿no es cierto? Y haciéndolo más eficiente también lo que se produce es desincentivar a proyectos de inversión que no cumplen con la normativa, porque se les puede, ¿no es cierto?, cerrar la puerta rápido. En cambio, si se demora mucho más, eso de alguna manera incentiva a presentar un proyecto que tal vez no esté cumpliendo con la regulación ambiental. Entonces, van de la mano estos dos objetivos, que es mayor crecimiento, mayores inversiones, y por otro lado, proyectos de inversión, ¿no es cierto?, más verdes, que tengan más conciencia sobre su impacto en el medio ambiente. Allí hay una oportunidad clara de mejora de la región del Biobío, donde se pueden atraer mucha más inversión y aprovechar esta oportunidad hacia moverse a sectores más productivos. Al final, las regiones que van a ganar el día de mañana en esta carrera, ¿no es cierto?, por el crecimiento,
son aquellas que logren transitar con mayor efectividad hacia esos sectores más productivos. Claro, y también hay que ser responsables como región del Biobío, también hacer una autocrítica, porque por ejemplo ahora se está concretando este proyecto de puente industrial, que puede ser también muy efectivo en materia de transporte, en el área productiva, ¿cierto?, en las empresas desde el Biobío o hacia la región del Biobío para el resto del país. Pero es un proyecto del cual se venía hablando del 90 en adelante, o sea, es un proyecto de hace 30 años y que se está concretando recién hace un par de años. Lo mismo que el puente ferroviario. Entonces, claro, hay también cuestiones que, no sé, en la región metropolitana, proyectos que se realizan en poco tiempo y que se ejecutan también en poco tiempo. En regiones cuesta mucho más también. Una, que lo aprueban a nivel central, pero después también hay responsabilidad de las regiones de, cuando se concrete, de ejecutarlo en los tiempos también acordados y que son acordes también a aquello, ¿no? Sí, justamente. Y esa es ¿no es cierto?, la incertidumbre que rodea a todo proyecto de inversión. Se planifica primero, pero la ejecución viene mucho después y ese intervalo de tiempo puede ser bastante largo. Y por eso es justamente que las regiones tienen el deber, si quieren crecer, de generar certidumbre. Certidumbre regulatoria, institucional, de condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, para que estos proyectos finalmente se puedan materializar en el tiempo que se prevé y no se sigan alargando. Todas esas son fuentes de trabajo muy importantes que aportan a la región y que hoy en día son aún más importantes que nunca, ¿no es cierto?, con el tema del posible cierre de esta empresa grande, ¿no es cierto? Huachipato, todas estas oportunidades, exacto, de Huachipato, tienen que tomarse, tienen que aprovecharse y tienen que potenciarse aún más. Perfecto. Patricio Órdenes, economista, académico, investigador de Faro UDD, gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional, en Canal 9, Biobío Televisión, para hablar justamente respecto de la economía, lo que está pasando y también cómo se puede proyectar los desafíos que tiene el Biobío para crecer en materia económica. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ti, Hans. Muy bien, y ustedes también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía en esta nueva edición de Frente Regional. Nos encontramos la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao. Canal 9, Biobío Televisión, presentó Frente Regional.